poquito es que vamos a plantear una primera parte en la que Isa y David van a hacernos un pequeño planteamiento de la actualidad tanto del Congreso como del Parlamento, y la idea es un poco que nos cuenten cómo son esas instituciones por dentro, cómo las están viviendo ellos, qué tipo de conexión real hay con la calle, porque muchas veces a ellos como los vemos allí y no sabemos realmente cómo sienten ellos también esa conexión con nosotros y con nosotras, si se sienten también apoyados por nosotros y nosotras, incluso por la gente que está en la calle, con movimientos, con asociaciones, con este tipo de movimiento social. Y un poco también saber cómo ha reaccionado el resto de los partidos cuando Podemos ha entrado tanto en el Parlamento de Andalucía como en el Congreso. Entonces, no sé, ¿quieres empezar tú, David? Bueno. Bueno, lo primero, saludar a todos los compañeros y compañeras de Podemos de la provincia de Córdoba, y aquellos que no son de Podemos quizás, que pudieran estar hoy aquí, pues saludarlos también. Yo lo que quiero transmitir fundamentalmente antes de empezar es la ilusión que realmente he vuelto a sentir desde hace unas semanas para acá, cuando he visto que en el seno de esta organización se ha comenzado a producir algo más que un debate, una renovación de un modelo de organización que había hasta este momento y que no hay que negarlo, había generado muchos sinsabores y algunas frustraciones y algunas, digamos, frustraciones con respecto a la expectativa de lo que quienes se acercaron a este proyecto en un momento dado esperaban encontrarse. Entonces, el punto de inflexión que se ha producido en este momento en el seno de Podemos, a mí al menos, en lo que respecta a las propias experiencias, a las propias expectativas personales que tenía de Podemos, he vuelto a ilusionarme. Bien, hace casi un año que tomamos posesión como diputados en el Parlamento de Andalucía, aunque fueron las elecciones el 22 de marzo, pero no tomamos posesión y no se compuso el Parlamento de Andalucía hasta el 16 de abril. El principio, la experiencia de aquel momento, que la he contado en alguna ocasión, fue llegar a un sitio que nos parecía casi muerto. Para empezar era, bueno, pues una ermita, un edificio de una iglesia, de una antigua iglesia, que se ha adaptado a un parlamento, en el que había distintos grupos políticos que habían estado tradicionalmente, Partido Socialista, el PSOE, el Partido Popular, el PP y Izquierda Unida, pero no había otra representación. Y yo lo que sentía era frío y distancia, francamente, con respecto a lo que... frío físico incluso, ¿no? Y sobre todo hubo una cosa que me llamó mucho la atención, que fue la cantidad de prejuicios, de estereotipos y la amenaza visual de quienes allí estaban, que nos miraban. En la mirada transmitían odio, que era un odio no solamente a una nueva formación por los prejuicios que pudieran tener, era odio sobre todo a la pérdida de cuota de poder y todo lo que ello implica para una organización que es una organización política, pero sobre todo una organización de intereses empresarial, económico, etcétera, ¿no? Como es el caso del PSOE, como es el caso del Partido Popular. Bien, a partir de ahí empezamos a trabajar. Os puedo decir de la vida parlamentaria que básicamente transcurre preparando muchas intervenciones, no contamos con los asesores, a diferencia de lo que cuentan otros grupos políticos, por lo tanto, nuestro trabajo consiste a nivel parlamentario en marcar una posición con respecto a las miles de iniciativas que se debaten semanalmente en el Parlamento, en las distintas comisiones de las que formamos parte y también en los plenos. Las comisiones, según qué comisión, pues son más o menos sensatas desde el punto de vista del debate. Es decir, cada partido marca su posición con respecto a su programa, con respecto a su ideología, y hasta ahí es todo correcto. Los plenos, en cambio, son un teatro. Es decir, allí va la gente a marcar un discurso que no es realmente igual el que siente, sino el que quiere que escuche la opinión pública. Es decir, pues inventarse cosas, meter palabras estereotipantes, ¿no? Como Venezuela, radicales, tal cual, para que suene y eso vaya construyendo opinión pública.
pero mucha de la gente con la que yo hablo, que está ahí, que debate su posición, poder ser en el Partido Popular o en el PSOE, me han dicho alguna vez, no, si yo siento vergüenza muchas veces de lo que digo, pero es lo que me dice el partido que tengo que decir. Esa es la realidad de la política. En el Parlamento y la realidad en el caso de los plenos en concreto. Es una actividad que te lleva mucho tiempo, porque tienes que estar todas las noches estudiando iniciativas, estudiando posiciones, tratando además de ser responsables con las posiciones que marcas, estudiando mucho y luego también tratando de sacar cosas adelante. Y uno de los aspectos más relevantes que puedo decir es el continuo bloqueo en los plenos, fundamentalmente por parte del Partido Socialista, por echar todo en contra. Yo he hablado algunas veces con gente, oye, ¿por qué no apoyáis esto? No, es que mi partido no, porque esa es su posición. Digo, pero tú estás de acuerdo con esto, y dice, sí, claro que lo estoy. Entonces, ¿por qué no lo vais a apoyar? Porque esta es nuestra posición, hacer daño. O sea, no podemos apoyar nada de Podemos, aunque sea bueno, da igual. Eso es vieja política, vamos, eso es una política que no representa los intereses de la ciudadanía, lógicamente. Otro aspecto que quiero apuntar. Yo siento que no tiene mucho sentido estar participando de ese juego sin estar conectado con toda la cadena de participación de Podemos. Es decir, para mí tiene poco sentido defender una iniciativa si no es fruto del origen de la iniciativa por parte de quienes participan en los círculos, en las bases, en las agrupaciones de electores donde hoy hay representación por parte de Podemos, y que por lo tanto dé respuesta a esa demanda generada y debatida y demás, ¿no? Entonces ha habido iniciativas legislativas que hemos llevado allí que probablemente, y de hecho dan respuesta, tratan de dar respuesta a problemas tangibles y demandados, pero nos hemos sentido muy solos. O sea, yo tengo la sensación de soledad en la actividad que desarrollo. ¿Qué he tratado de hacer estos meses de atrás? Pues desde el primer momento, desde que hubo elecciones municipales, me puse en contacto con todas las agrupaciones de electores o partidos instrumentales que tenían afinidad directa o indirecta con Podemos en la provincia de Córdoba, porque no tenían más remedio que hacerlo si quería que tuviera mucho más sentido el trabajo que estaba haciendo en el Parlamento. Y de hecho, algunas iniciativas sí que las he recibido de ellos. He tratado de mantener un diálogo permanente, mensual, con todas las agrupaciones de electores. Voy visitando Palma del Río, el Priego de Córdoba, Fernán Núñez, con Córdoba, con Almodóvar, con La Carlota, tratando de ir recogiendo esa iniciativa y ser útil, ¿no? a los problemas de la ciudadanía, y además ese trabajo ya se ha hecho con la agrupación de electores cuando se ha trabajado de manera participada el programa municipal, ¿no? Electoral. Y también tengo sensación de frustración. O sea, en estos meses he hecho 20.000 kilómetros. Hemos presentado casi 400 iniciativas de las 1.500 que ha presentado Podemos. 400 las hemos presentado desde la oficina parlamentaria de Córdoba. Eso implica 20 horas de trabajo al día, 7 días a la semana. Sinceramente, eso significa además perder el contacto con la realidad, por lo menos el contacto vital, humano, la relación con mi hija, la relación con mi vecino, la relación con mi pareja, la relación conmigo mismo, ¿no? Tratando de visitar todos los pueblos posibles, de atender todas las peticiones posibles, unas 200 reuniones con colectivos en lo que va de año. Tratando de trabajar con las agrupaciones de electores, pero esto no es sostenible, yo lo digo. Si tienes que estar a las 4 de la mañana preparando iniciativas, si tienes que estar a las 6 de la tarde en una reunión en Granada, como portavoz de turismo y deporte que soy, y luego a las 9 de la noche con un colectivo en Puente Genil, y llegar a las 12 de la noche a tu casa, dormir 3 horas, ponerte a preparar posiciones para otro día, nosotros no duramos 4 años así, eso lo puedo garantizar. ¿Qué tenemos nosotros de hándicap? Que no tenemos recursos económicos. El PSOE tiene 59 millones de euros al año de presupuesto para su organización. Nosotros tenemos lo que tenemos. Tenemos la ayuda parlamentaria, los grupos municipales que reciben. Por eso, más que por cualquier otro motivo, entre otros muchos motivos, necesitamos trabajar conjuntamente con las bases, con los círculos, con las agrupaciones de electores, porque todos y todas nos necesitamos. Porque además el sentido de compartir
es parte de la esencia de este proyecto político y de este proyecto social. Bien, pues eso es lo que puedo decir, que necesitamos trabajar juntos. Gracias. Para terminar, doy una cosa solamente. ¿Cómo os han visto el resto de los partidos políticos en la erupción que hemos tenido en las instituciones como tal? ¿Cómo se lo han tomado? Una cita muy breve. Bueno, al principio lo he dicho ya. A lo largo del tiempo, en el caso del grupo parlamentario, en el caso del grupo parlamentario en el Parlamento Andaluz, que es donde de lo que puedo hablar con referencia, están abrumados. Dicen, nunca habíamos visto un equipo de gente tan cualificada, tan trabajadora y además que tiene nociones en los distintos ámbitos donde estáis participando, ¿no? Sabéis que tenemos una buena economista como Carmen Lizarra, que es profesora de Economía de la Universidad de Granada, que está marcando el ritmo del debate sobre el modelo económico en Andalucía en el seno del Parlamento andaluz. Tenemos otros profesionales en el ámbito del derecho administrativo, de políticas sociales, en otros ámbitos, que estamos marcando agenda en el debate. Por lo tanto, se han transformado totalmente esos prejuicios que había al principio por parte de todas las formaciones políticas, lo cual es positivo, pero claro, no deja de ser limitante la capacidad que tenemos de trasladar esa imagen al conjunto de la ciudadanía andaluza. Gracias, David. Isa. Sí. Bueno, nuestro caso es distinto, no es por nada, sino porque hemos llegado hace muy poquito tiempo y no nos ha dado tiempo de desarrollar el trabajo hasta ahora. Principalmente porque no hay gobierno, y cuando no hay gobierno pues cuesta trabajo sacar las cosas adelante. El gobierno no comparece, no da respuestas a las preguntas que tenemos, no da explicaciones a las cosas, no hay sesiones de control. Si se aprueba una ley no hay quien la ejecute después, entonces es complicado el ir demostrando el trabajo que vamos haciendo. Y luego por otro lado también porque, como bien dice David, los asesores que hay en Podemos pues son escasos, y en nuestro caso allá arriba en el Congreso hemos decidido no contratar a nadie. O sea, tenemos contratado a personal técnico y ahora se han abierto 3 o 4 contrataciones más, pero se ha decidido no contratar a nadie porque estamos en momentos interinos, ¿no? No sabemos muy bien lo que va a pasar y como tampoco creemos en el empleo precario y en el empleo inestable, pues somos responsables con nuestras propuestas y con aquello que decimos, y no queremos contratar a nadie para que esté 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses y luego después que haya que rescindir el contrato y comenzar de nuevo, si en el caso de que haya elecciones. Decía David que ellos tienen una cosa que son un montón de miles de euros y que con eso contratan a mucha gente, por tanto tienen una maquinaria ya no solo electoral de fuera de la institución cuando vamos a elecciones, sino tienen una maquinaria dentro de las instituciones impresionante, hasta el punto de que algunos compañeros pues dicen que cuando una persona de otro partido va a hablar, algunas veces incluso viene un técnico, le da el discurso y simplemente lo tiene que leer, ¿no? Ellos tienen una maquinaria impresionante que nosotros no tenemos, porque tienen mucha pasta, pero también tienen una cosa que nosotros no tenemos, y de lo que yo creo que nos tenemos que sentir todo el mundo muy orgullosos, y es que tienen muchas deudas, cosas que nosotros no tenemos, y que esas deudas las pagan con favores. En mi caso concreto, cómo funcionamos nosotros con respecto a los círculos, a la participación, ¿no?, de las bases, todavía no está establecido el cómo vamos a funcionar desde el grupo parlamentario con respecto a las bases. Yo creo que ahí va a tener un papel muy, muy especial Echenique con la nueva propuesta organizativa y por tanto también la Secretaría de Organización Andaluza, pero yo desde mi posición y como diputada, ya no solamente por Huelva, sino además también como diputada de la Comisión de Empleo, estoy haciendo una cosa que además la estamos compartiendo.
Como miembro de la Comisión de Empleo, además portavoz de la Comisión de Empleo, lo que hacemos es intentar llevar los conflictos colectivos al Congreso, porque la lógica parlamentaria es muy te deja muy paralizado si te quedas dentro de la institución, y la idea es hacer lo contrario, es decir, nosotros salir lo máximo posible de la institución y hacer que la gente que esté fuera, que está fuera de la institución, entre lo máximo posible dentro de la institución, porque hay que cambiar la forma en la que está tejido el modelo institucional, es decir, que el Congreso salga a la calle y que la calle entre en el Congreso. Si es la sede de la soberanía popular, pues que lo sea de verdad, y que no sea una especie de edificio donde hay un montón de gente con chaquetas y con 4.500 euros en el bolsillo todos los meses, sino que sea algo distinto, que sea realmente la sede de la soberanía popular. Entonces nosotros nos traemos a la gente que tiene conflictos laborales, bien porque estén en procesos de ERE, bien porque les van a cerrar la fábrica, bien porque son personal de servicios que prestan servicios a una institución, pero un servicio externalizado, y ahora empiezan a echar a gente, o empiezan a que los derechos laborales pues se sigan reduciendo más, pues bueno, por lo que sea, entran en huelga o entran en diferentes formas de conflicto, y nos los llevamos al Congreso. Nos reunimos con ellos, así hemos hecho con los taxistas, con el 061 de Málaga, en vez de irse ellos al Congreso, hemos ido nosotros a verlos. Lo hemos hecho con BQ, hemos estado con el COGAS, con Altadis, es decir, hemos hecho muchísimas iniciativas en ese sentido. Y al contrario, el hecho de que nosotros salgamos fuera, bueno, y de eso normalmente suelen salir iniciativas parlamentarias, o no salen iniciativas parlamentarias porque el Parlamento no tiene ningún mecanismo para darle respuesta, y lo que hacemos es ayudarles a que el conflicto se visibilice para que tengan más fuerza. Es decir, sabéis que todo el mundo que está trabajando, las relaciones de fuerza en el empleo, está por un lado el empresario, que suele tener muchísima más fuerza que el trabajador, y más todavía con la reforma laboral, pues cada vez menos fuerza. Pues nosotros lo que intentamos hacer es, por un lado, si se puede sacar alguna iniciativa, sacarla, y si no se puede sacar, intentar equilibrar esa relación de fuerza de forma que se le dé más voz a los trabajadores. Por otro lado, respecto a mi trabajo fuera del Congreso, creo que es esencial que nosotros estemos fuera. Como dice David, eso significa muchas horas de trabajo, muchísimas horas de trabajo, significa también muchas horas de autobuses y trenes, y significa también muy pocas horas de sueño, pero es que para eso es para lo que vinimos aquí. O sea, yo no vine al Congreso de los Diputados, no vine a Podemos, no vine a un círculo a hacer lo mismo que estaba haciendo el resto, vine a cambiar las cosas, y si queremos cambiar las cosas, pues nos toca dejarnos la piel en ello. Cosas que hacemos, pues por ejemplo en Huelva empecé a hacer una ronda de reuniones con los secretarios generales municipales para pedirles que ellos que conocen bien cuál es la tesitura del pueblo y cuáles son las cosas que necesitan, que se puede ir llevando al Congreso, pues que fuesen ellos los que directamente lo convocasen, tomasen relación con los diferentes colectivos, y que si mi figura les servía para ellos, pues que me iba con ellos. Y luego después, por otro lado, que a la hora de yo presentar algo en el Congreso, sobre todo y especialmente si tenía que ver con la provincia de Huelva, y es una de las cosas que queremos hacer, es que eso sea compartido con todo el mundo, ya no solamente con los secretarios generales, sino evidentemente también con los círculos. Y la semana que viene vamos a hacer el primer encuentro abierto para hablar de diversas cosas, tanto de cuál es el trabajo que estamos haciendo y por dónde tiene que caminar ese trabajo,
sino también para que pensemos juntos cuál es la actualidad política, cosa que también haremos después, cuál es la actualidad política, cuáles son los entramados que está habiendo, y en ese sentido que entre todos lleguemos a conclusiones. No vale que los de arriba solamente sean siempre o los que tienen más capacidad para reunirse con ciertos equipos directivos, directivos ejecutivos, como no sé, el Consejo Ciudadano, estatal, etcétera, el grupo parlamentario, pues que no sean siempre esos los que deciden cosas, sino que esas cosas que se deciden sean compartidas y pensadas entre todos. Y bueno, yo creo que nos queda mucho por recorrer, pero que si lo hacemos así estamos por buen camino. Bueno, hemos bajado un poco a la tierra otra vez, tanto en el Parlamento como en el Congreso. Si luego surgen dudas un poco en relación a esta primera parte, esperamos al final y las hacemos todas juntas, ¿vale? Porque vamos a seguir con el desarrollo de la mesa. La siguiente parte de la mesa va un poco encaminada a una realidad un poco interna, que ha sido el tema de cambio de Secretaría de Organización Estatal. Y simplemente por hacer un breve apunte, porque hablar de organización es una cosa que se está convirtiendo, ha sido como una cosa una y otra vez, ¿no? Que ha llegado un poco a cansarnos, sino que vosotros desde vuestra posición en la institución en la que estáis, ¿cómo habéis un poco vivido este cambio y un poco en qué nos puede afectar en la relación vuestra para con los círculos y para con todos y todas nosotros? Empieza Isa, por ejemplo, ahora y luego Isa. Bueno, más o menos sigo por donde iba. Entonces, hay una cosa que dice Echenique, que nos la explicó el día que presentó la propuesta en el Consejo Estatal. La explicó también en Cataluña, con la primera reunión con los círculos, el primer encuentro con los círculos, y que creo que es esencial, y es que Podemos ha tenido como dos especies de máquinas o de almas que se han desconectado y que debería ser una sola alma. Es decir, hemos empezado a tener representantes institucionales, muchísimos representantes institucionales por todos lados, desde ayuntamientos que son candidaturas de Unidad Popular, que están con nosotros y nosotros estamos con ellos, hasta nuestros diputados estatales, los diputados autonómicos, etcétera. Tenemos muchísimos cargos de representación, tenemos portavoces estatales, tenemos equipos de dirección, sobre todo en este caso, sobre todo me refiero al estatal, y resulta que una de las cosas más importantes, que fue con la que nacimos, se ha ido dejando rezagado. Y esas dos almas me refiero, pues eso, a esos portavoces, a esas personas que estamos en las instituciones y a los círculos que eran la base prioritaria y principal de Podemos, que era como con la que se tejía relaciones con los barrios, con la que se tejían relaciones con los pueblos, los que mejor saben las cosas que están pasando en cada lugar. Los que mejor saben las relaciones, porque por mucho que nosotros digamos también seguimos estando en la calle con la gente y seguimos haciendo vida normal, y lo hacemos, nos olvidamos no nos olvidamos, pero tenemos una forma de trabajo, trabajamos en un lugar que también es cierto que nos separa, y quienes saben mejor qué es lo que le pasa a la gente, qué es lo que le pasa a los barrios, a los pueblos, y quienes también pueden hacer de altavoz de nuestras propuestas cuando los medios de comunicación nos están dando pal pelo y poniendo portadas todos los días sobre nosotros, sobre nuestra financiación, cosa que es mentira, sobre nuestra financiación, sobre qué es lo que hemos dicho, qué es lo que hemos dejado de decir cuando nos reunimos con el PSOE y con Ciudadanos que hemos hecho. Cuando los medios mienten, son los círculos los que pueden hacer altavoz, los que sí pueden hacer ese trabajo de explicarle a la gente qué es lo que estamos haciendo. Y también los que humanizan al partido, en este caso. Porque cuando la gente normal, cuando un vecino o una vecina de nuestro barrio tiene que, o se acerca a una persona que es de Podemos y ve que es un vecino más de su barrio y que es una persona normal y corriente como ella, humaniza también al partido.
Yo creo que eso era muy importante. Y también es muy importante la participación en todos los sentidos. Ya no vale solo que seamos como canales de comunicación, sino que además participemos. Y había varias formas de participar que se han ido dejando a un lado. Bajo mi punto de vista, se podrían haber puesto en marcha. Es verdad que estaba todo siempre pensado para las elecciones, para las diversas elecciones, pero bajo mi punto de vista algo sí que se podría haber puesto en marcha. Las consultas ciudadanas se deberían haber hecho más consultas, que hasta ahora más que consultas lo que se habían hecho eran especies de referéndum. Yo creo que se podrían haber hecho más consultas, que desde los círculos saliesen propuestas de temas para debatir en los consejos ciudadanos, tanto en el estatal como en los autonómicos o en los municipales. Yo creo que todas esas cosas se podrían haber hecho y que bueno, pues se ha ido dejando a un lado. Eso ha hecho que la organización se haya desconectado totalmente de lo que desde un principio se dijo que iba a ser Podemos, que era la herramienta de la gente. Y eso hace también pues que la mayoría de la gente que nosotros conocemos, o gran parte de las personas que nosotros conocemos, que están desempleados, que trabajan en precario, que han perdido la prestación, muchas veces diga que no vota a Podemos, sino que vota a cualquier otro partido que, por muy bien que se vista, realmente no está solucionando sus problemas, ¿no? No son los que no son los que vienen a solucionar los problemas en los casos de los partidos nuevos como Ciudadanos. Yo creo que toda esa tarea la pueden hacer muy bien los círculos. Son los círculos los que sí que pueden explicar y sí los que pueden conectar con todo ese tipo de personas. Es decir, al fin y al cabo, y yo vengo de asambleas, vengo de círculos, creo que los círculos son el alma de Podemos. Son los que traen la ilusión, son los que pueden hacer que nos volvamos a desbordar y yo creo que esa es la propuesta que trae Echenique y que por tanto es tan ilusionante. Y una cosa principal, y con esto ya lo dejo, es también muy importante o muy significativo que Echenique antes de haya visto todas esas necesidades, todas esas carencias, pero haya sido lo suficientemente inteligente y valiente para decir las soluciones a todo esto no las voy a poner yo, sino que van a ser los consejos municipales, van a ser los círculos los que lo van a poner cuando nos empecemos a reunir y sean ellos los que digan cuáles son las soluciones a todos esos problemas. Yo creo que esa sí que es la forma de trabajar. Sí. Yo lo que voy a trasladar, como es sobradamente conocido, porque ya hemos tenido muchas oportunidades de debatir, creo que los encuentros que tuvimos después de las elecciones generales fueron muy fructíferos, porque dilucidaron los aciertos de Podemos, pero también los errores de Podemos. Y tampoco hay que flagelarse por los errores, pero sí hay que enmendarlos, porque si no aprendemos de los errores, podemos acabar como empezamos, en las plazas nuevamente, fuera de la capacidad y posibilidad de transformar, que es las instituciones, la realidad social que queremos cambiar, ¿no? Entonces, yo coincido con lo de las dos almas, pero tengo una visión más crítica con respecto a esas dos almas. Es verdad que se ha producido una desconexión que puede estar determinada por la carga de trabajo, el volumen de trabajo y al final las pocas, personas en número tangible que están trabajando en el día a día en la organización y que eso puede distanciar, pero también porque hay, y esto se dilucidó en Vista Alegre, dos concepciones distintas de organización que son legítimas por otra parte, cada una de ellas, pero claro, también hay que pensar en que más allá de la legitimidad, cuáles son más útiles y cuáles están con mayor coherencia con respecto al proyecto político y el ideario de Podemos y también en los plazos, en el corto o en el largo plazo. Entonces hay un modelo que es, hay gente que considera dentro de Podemos, pues Podemos como un partido político al uso. Y bueno, pues hay evidencias que se han puesto de manifiesto como los problemas que han generado determinados procesos de primaria. Tampoco vamos a hacer, creo que hay que ser
crítico y también hay que ser constructivo y hay que ser positivo, que siempre que hay voluntad de cambiar para mejorar, es positivo hablar de los errores, ¿no? Y hay otra visión que es más de una mezcla entre un modelo de organización política y un modelo de movimiento social y organización social. Yo lo he hecho ya en una ocasión y lo voy a volver a hacer. Hablé de los estatutos en una ocasión, hace no mucho, de Podemos, donde decía que el título 1, principio organizativo, artículo 1, decía: Podemos se organiza de manera democrática y fomenta el debate y la participación abierta, respetuosa y directa a todos los miembros. Artículo 2, utiliza todas las herramientas para promover el empoderamiento ciudadano. Esto es, dotar de herramientas que nos permitan intervenir a través de la actividad política y social en nuestra realidad, en nuestro entorno, en nuestros territorios. Empoderamiento ciudadano, repito, participación. Artículo 6, la unidad básica de la organización es el círculo, promueve la participación, el debate y la relación activa con la sociedad. Ha faltado relación activa con la sociedad, ha faltado debate, ha faltado empoderamiento, por las dificultades, pero también por la propia indecisión acerca de nuestro modelo de organización. Entonces, yo estoy, lo digo abierta y públicamente, muy ilusionado de nuevo con el planteamiento del nuevo secretario de Organización de Podemos cuando habla de autonomía federal. Andalucía tiene 90.000 kilómetros cuadrados. La Comunidad de Madrid tiene 7.900 kilómetros cuadrados. Tiene 27 diputados en el Parlamento. Aquí tenemos 15 diputados para 90.000 kilómetros cuadrados, con 8 provincias, que son algunas más grandes que algunas de las comunidades autónomas de este país. Con 8,5 millones de ciudadanos, con una diversidad cultural muy heterogénea, económica, social. No es lo mismo hablar de los Pedroches que del entorno del área metropolitana de Málaga. No es lo mismo. Y aquí no funciona ni el marketing político, ni la sexta, ni la marca. Aquí funciona Canal Sur y los mensajes institucionalistas del PSOE. Por lo tanto, nosotros no podemos competir en igualdad de condiciones y con las mismas herramientas que compiten en Madrid o en Cataluña. Sencillamente por una cuestión de sentido común, y por eso no puede ser la estrategia igual. Empoderamiento de los círculos. Lo hablan los estatutos, más allá del modelo de organización del que queda cada uno. Simplemente hay que hacerlo realidad. Tercer punto del que habla, muy inteligente, círculos comarcales, estrategias comarcales. ¿Cuánta gente hemos venido defendiendo desde hace tiempo esto? Ha tenido que venir Echenique para reclamarlo. Pero si es de sentido común, si tenemos dificultad para movilizar porque tenemos pocos recursos, luchar con muchos prejuicios, luchar con muchos estereotipos y luchar con una maquinaria que existe desde hace mucho tiempo, que es la del PSOE en el medio rural. Necesitamos articular comarcalmente, aumentar la participación, ya se ha hablado, y cambiar el modelo de primarias también, que tantos problemas ha generado. Se ha hablado también en el seno del entorno del nuevo secretario de organización de las medidas antifraude para evitar duplicidad de domicilios, de comprar tarjetas telefónicas para, en fin, posicionar alguna candidatura y todo eso. Por lo tanto, todo esto para mí abre un nuevo momento que tenemos que aprovechar con ilusión, con inteligencia, para afrontar el futuro de esta organización, de este proyecto político y social, si que realmente queremos cumplir el objetivo, que es cambiar de una vez nuestro país para mejorar las condiciones de vida, para crear mayor igualdad y democratizar mucho más la institución. Gracias. Bueno, en relación al tema organización, sí. Hemos venido aquí a hablar de la coyuntura política actual del plan de Europa. Sí. El tercer planteamiento de la mesa es precisamente de coyuntura política actual. Lo que he comentado al principio, cuáles son los puntos. En relación al tema organizacional, sí que quiero comentar que simplemente he estado comentando este tema esta mañana con el secretario de la Organización Andaluz, y lo que sí me ha trasladado es que la idea fundamental es el de descentralizar, que la organización sea mucho más cercana a cada uno de los territorios y que al final cada localidad se autogestione un poquito más libre y con más independencia,
Y por ejemplo, en el caso andaluz, todo lo que tenga que ver con los consejos ciudadanos, con los secretarios, o sea, lo que nos toca a nosotros directamente va a venir gestionado más por la Secretaría de Organización Andaluza que por la estatal. La estatal viene un poco a hacer la labor de acompañamiento, más que de ir fijando criterios, ir diciendo un poco por dónde tenemos que tirar. Aquí en Andalucía será la organización andaluza, igual que la de Aragón será un poco la de Aragón, en cada uno será su propia secretaría la que marque las pautas a seguir. Entonces nada, espero que podamos ir participando en ese nuevo modelo organizativo, tanto a nivel local como provincial como comarcal, y que sea una nueva fase como en la que cuenta David, que sea una fase ilusionante, en la que sigamos estando y en la que demos morcilla a todo y más. Vamos a entrar ahora en esa parte de la mesa en la que comentaba Pepe, que es el de coyuntura política, actualidad política, que yo creo que además es la parte importante, que es en la que estamos viviendo el día a día ahora mismo, ¿no? Un poco después de la consulta que se ha hecho, tema de gobernabilidad. Entonces yo planteo un poco, aquí sí participaré un poquito yo también, o daré mi punto de vista, pero quiero pedirle a cada uno de ellos que en 10 minutos sinteticen un poco toda la situación, un poco cómo la están viviendo, cómo estamos manejando el tema de la consulta, cómo estamos manejando el tema de la gobernabilidad, y que en 10 minutitos, 15 minutos como mucho, que sinteticemos esta parte que es realmente importante. ¿David, te dejas? A ver, voy a tratar de ser conciso. Aquí hay una cosa. Aquí hay una falsa política. Una falsa política, no precisamente por Podemos en este caso, sino por parte del Partido Socialista, fundamentalmente protagonizado por parte del Partido Socialista. Hubo unas elecciones que ganaron, no con mayoría, pero ganó el Partido Popular, y a partir de ahí hay un proceso legítimo y democrático de constituir un gobierno. Podemos tiene claro lo que todos y todas meridianamente tenemos claro aquí, que es programa y programa. Eso lo tenemos claro. Pero no programa a cualquier precio. Eso también lo tenemos claro. Y sabemos de dónde viene cada partido. Por lo tanto, conformar un gobierno es muy delicado si no se garantizan unos mínimos muy escrupulosos. Yo cuento muy brevemente, en segundo, la experiencia de Andalucía. El Partido Socialista se ha opuesto absolutamente a toda la iniciativa de Podemos, con las que nos hemos presentado también al Congreso de los Diputados y con las que hemos plantado un pacto de gobierno en lo alto de la mesa. Y es muy difícil confiar en quien, teniendo la posibilidad de apoyar iniciativas como una ley de emergencia ciudadana, una ley de emergencia habitacional, una ley de atención temprana, una ley de mejora de la función pública, etc., no está apoyándola por estricta estrategia de política, que es el desgaste. Si está actuando en contra de los intereses de la ciudadanía simplemente para beneficiar los intereses estratégicos de su organización política. Partamos de ese hecho, ¿no? Cuando Iglesias se presentó ante el rey y puso lo alto de la mesa una propuesta de gobierno, yo francamente me quedé un poco absorto, como tanta gente, que luego entendí y quiero explicar. Sencillamente, Ciudadanos y PSOE ya tenían un pacto secreto previo a esas reuniones con el rey. Eso se lo habían callado. Ya estaban jugando sucio, ¿vale? Y estaba jugando sucio el PSOE, que estaba lanzando otro argumentario. La posición de Iglesias fue inteligente y fue adecuada. Es decir, no, aquí está Podemos planteando un pacto de gobierno de cambio real, junto a Izquierda Unida y al PSOE. Estratégicamente fue una decisión muy acertada. Incluso si se apoyan de manera muy escrupulosa las propuestas de Podemos, con compromisos previos firmados, pues bueno, salvable, ¿no? ¿Qué ha pasado después? Que Pedro Sánchez se ha enfrentado a la realidad, que Susana Díez no quiere que él gobierne. Susana Díez no quiere que él gobierne.
y consiguió forzar a todos los varones en el Congreso del PSOE de diciembre para que votaran en contra de un pacto con Podemos. A partir de ahí que se calle la boquita. Que Pérez Tapia ayer criticó justamente al PSOE y a su partido porque en diciembre ya había votado en contra de un pacto con Podemos. A partir de ahí ya es salvar vergüenza y salvar personas. Pedro Sánchez haría un pacto con el diablo con tal de ser presidente del gobierno para que no le corten políticamente la cabeza y su carrera política. Y él sabe que tiene el yugo detrás de la cabeza todos los días, porque Susana Díaz no quiere que sea presidente para que refuerce su posición en el partido. Si ella quiere ser presidenta, vamos a hablar sin pelo en la lengua. Entonces, a partir de ahí, todo es una falsa. Supuestamente hace 3 semanas tuvimos constancia por muchos periodistas en Andalucía que el PSOE ya había contratado los espacios publicitarios electorales para las elecciones de junio. Entonces, ¿a qué viene con tanto rollo? Vamos a ser sensatos. ¿A qué viene con tanto rollo? Lo demás es todo mentira. Está haciendo lo que ha hecho siempre. Entonces, su hoja de ruta es que se hunda el pobre Pedro, poner el Congreso, lo ha pospuesto, precisamente el Congreso del PSOE al verano, postularse como la salvadora del PSOE, presentarse y ganar una Secretaría General del PSOE y hacer su carrera a la Moncloa en el horizonte de 1 año y medio, 2 años. Vamos a dejarnos de tonterías. Ciudadanos está intentando pillar cachos sí o sí. Si a ellos les da igual gobernar con el PP, con el PSOE o con quien sea, si ellos han venido a lo que han venido. Y el Partido Popular pues, está de perfil y pasándoselo bien, divirtiéndose en esta fiesta. Yo he ganado las elecciones, yo tengo la legitimidad. Y que a esperar que se estrellen, probablemente se presente con una cabeza distinta, Cifuentes o Soraya en junio, responda a la expectativa de los que habían reclamado un cambio en el Partido Popular, pueda mejorar sus opciones. Y nosotros vamos a seguir defendiendo lo que hemos defendido hasta hoy día, que es un proyecto político de cambio para este país. Y con eso me quedo. Gracias. Vamos a pasar ahora con Isaac. David, por primera vez en mucho tiempo, ha gastado solamente la mitad del tiempo que quería comentar. Bueno, yo creo que si se repiten las elecciones, si eso pasa, eso va a venir a confirmar una cosa que es la que creo que han estado haciendo. Se retrasan las elecciones, se retrasaron las elecciones hasta el 20 de diciembre, no sé si os recordaréis que en realidad tocaba unos meses antes. Se retrasaron las elecciones hasta el 20 de diciembre porque no les venía bien que nosotros hubiésemos nacido. Se presentaron con unos presupuestos aprobados ya. En las últimas semanas aprobaron unos presupuestos que incluso la Comisión Europea, que la Comisión Europea también ha defendido mucho a Rajoy, ¿no? Ha defendido mucho las políticas de austeridad, básicamente porque ha sido la que ha impuesto las políticas de austeridad con el beneplácito de nuestro gobierno, que estaba como muy contento de poderlas aplicar. Incluso la Comisión Europea les decía que esos documentos, esos presupuestos no eran reales. No cuadraba el gasto con los ingresos, no cuadraba eso que decía de lo que iba a hacer en pro del estado del bienestar con lo que iba a ingresar y con toda la deuda que iba a tener. No cuadraba tampoco el déficit que decía el gobierno que iba a tener, que era mucho menos de lo que la Comisión Europea dijo que iba a tener. Es decir, no cuadraban muchas cosas. Fue como una especie de propuesta de campaña. Es decir, se retrasan las elecciones, se presentan con unos presupuestos aprobados, que era como la primera parte de la campaña. Se hace una campaña mediática en contra de Podemos, brutal, muy fuerte. Todas las encuestas dicen que nos hundimos, pero que nos hundíamos estrepitosamente, que íbamos a ser básicamente lo que es Ciudadanos ahora. Y resulta que son las elecciones y eso no pasa. Pasa que tenemos casi o alrededor del 20% de los votos. Pasa que estamos al mismo nivel en votos que el Partido Socialista, lo que pasa es que con nuestra ley electoral nos quedamos con muchos menos diputados.
Pasa que el Partido Popular no tiene mayoría absoluta y asociándose a Ciudadanos tampoco consiguen la mayoría como para poder asegurar que van a tener un gobierno de derechas. Y pasa que no han tomado las decisiones que los partidos realmente querían tomar, que son las que ha explicado David, una cara nueva en el Partido Popular, que no esté, que en el imaginario colectivo no esté tan asociada a los recortes, que no esté tan asociada a la corrupción, y que sea un poco más joven. Y por otro lado, en el Partido Socialista lo que parte de la dirección, esa parte más continuista, pues quería hacer, y es que Susana Díaz llegase al gobierno estatal, llegase también a la Ejecutiva Federal como cabeza de todo eso, es decir, como secretaria general, cosa que ya venían diciendo los medios antes, que ya lo venían diciendo desde antes de las elecciones andaluzas, y que ella decía que no, que eso no iba a pasar. Bueno, estuvo un tiempo calladita hasta que ya se acercaban mucho las elecciones andaluzas y empezó a decir que ella estaba por y para Andalucía, y que de Andalucía no se iba a quitar nunca. Todo demuestra que todos los caminos vienen a decirnos que sospechemos de que sí, de que eso era lo que iba a pasar. Lo que pasa es que no tomaron la decisión en el debido momento, que era para el 20 de diciembre, y como en el 20 de diciembre no sacaron los resultados que ellos tenían, aunque manipularon muchísimas cosas, como por ejemplo con toda esa campaña mediática o con todas esas encuestas que venían a decir cosas que no eran reales, como no les ha salido como ellos querían, no les ha gustado el resultado, pues han dedicado desde el 20 de diciembre hasta ahora, principios de abril, y llegará finales de abril y principios de mayo. El día 2 de mayo es el último día para formar gobierno. Y si realmente están tan seguros de que quieren cambiar o quieren conseguir ese objetivo, nos llevarán a elecciones. Pero claro, también tenían una cosa muy clara, y es que ante todo y sobre todo hay que destruir a Podemos, porque Podemos tiene unas propuestas distintas, unas propuestas que luego cuando hablemos del plan B, si da tiempecito, vamos a ver que es una cosa que está surgiendo en muchos sitios, que no surgió primero en Grecia y ahora va viviendo por muchos sitios, ¿no? Y que esa va a ser una de las principales fuerzas. Es decir, a Podemos no solamente le tienen miedo en España, no solamente nos tienen miedo las fuerzas políticas españolas, nos tienen miedo también fuera de España, en la Unión Europea, nos tienen miedo también fuera de la Unión Europea. Por eso se nos asocia también tanto a Venezuela o a Irán o a Qatar ahora, no sé, ya mismo cualquier país que se os ocurra, ya mismo nos asocian a ese también. Es decir, no les gustamos de ninguna de las formas. Si hay elecciones el 20 de junio, va a ser la respuesta a no nos ha gustado las elecciones, o sea, no nos ha gustado los resultados electorales, no hemos conseguido lo que queríamos, les tenemos mucho miedo a Podemos porque siguen creciendo, y lo que tenemos que hacer ahora es poner en marcha todos esos cambios dentro de nuestros partidos, que alguna gente de dentro de nuestros partidos nos venían diciendo ya, pero como somos continuistas y como nos encabezamos mucho a querer estar agarrados a una serie de sillones, pues no hemos querido hacer. Entonces es posible que ahora suceda eso que ya estaba diciendo David, que cambie la cabeza del Partido Popular y que cambie también la cabeza del Partido Socialista para que parezca todo más renovado. En todo eso, la campaña que tiene que haber, porque sí o sí se tienen que dar los meses de investidura hasta que se acabe el plazo o hasta que el príncipe pues decida, bueno, el rey ya, perdón, o hasta que el rey decida que se convocan nuevas elecciones, que se disuelven las Cortes, y todo ese tiempo no puede servir para otra cosa que para darnos más la imagen a nosotros. Es decir, ellos siguen siendo, el Partido Popular se queda calladito, a mí que no me salpique nada, a mí que no me quemen más, básicamente lo que está haciendo el Partido Popular, excepto ahora ha empezado con la campaña, desde que Rajoy fue al programa de Jordi Évole, que si lo visteis era todo mensajes electorales, desde ese día empiezan sus portavoces a ir a diversos lugares.
desde a comparecer en el propio Congreso, Mariano Rajoy del primero y después algunos de sus ministros en las diferentes comisiones, hasta sus portavoces empiezan a ir también a los programas de debate político, ¿no? Ayer estuvo Montoro. Pues bien, todo eso es una estrategia de campaña. Eso por un lado, al Partido Popular no le quedaba otro remedio con todos los casos de corrupción tan impresionantes y con lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana, tanto durante la campaña como ahora, que tienen una aliada en la Comunidad Valenciana y bueno, ya sabéis que concretamente el ayuntamiento que encabezaba Rita Barberá está descabezado, pues no le queda más remedio que callarse, mirar los toros desde la barrera, a mí que no me salpique la sangre, que no me salpique nada, que los medios de comunicación hablen lo mínimo posible de mí, porque si hablan de mí, de lo que van a hablar es de la corrupción, yo me quedo aquí detrás y que hagan otros, que es lo que hacen otros. Pues el Partido Socialista, que es el principal partido después del Partido Popular, ese bipartidismo, yo creo que se ponen de acuerdo de alguna forma y bueno, pues deciden que se van a presentar. Si os fijáis, no tiene ningún tipo de sentido que el número 2, la fuerza número 2 más votada, sea la que durante todo el proceso de investidura sea la cabeza de la investidura. No tiene ningún sentido, o sea, eso no ha pasado nunca y no tiene ningún sentido. Lo normal es que si el número 1 no se quiere presentar, es cierto que el número 2 se presente, el partido número 2 se presente, pero que luego después eso vaya rotando, o de alguna forma, si es verdad que quieren que haya gobierno, pues que de alguna forma eso vaya fluctuando hasta que se consiga que haya un gobierno. Es decir, si yo voy a hacer un puzzle y el puzzle cojo una pieza y la intento encajar en un lugar y en ese lugar la pieza no encaja, no la intento encajar hasta que me cargo la pieza. Esa no es la idea. La idea es que si esa pieza no encaja, la deje en su sitio. Ya lo he intentado, ¿no? Vale, no ha salido. Pues la dejo en su sitio, cojo otra y lo vuelvo a intentar hasta que la pieza encaje. Si realmente queremos hacer el puzzle o si realmente queremos tener gobierno, lo ideal es que lo intentemos hasta que la pieza encaje. Y eso no es lo que está pasando. Tenía un montón de cosas que decir. Vale. Ahora encima el Partido Popular, dentro de esa campaña que está haciendo, bueno, a todo esto no hace falta que lo diga, ¿no? Todos los malos siempre somos nosotros siempre somos los que hemos querido romper los que no hemos querido favorecer el gobierno, etcétera. No, nosotros lo que decimos es que llegamos aquí con unas propuestas, llegamos aquí con un programa electoral y que nuestro programa electoral lo vamos a llevar hasta el final. No es por nada. No es porque nos encabezonemos en que nuestro programa electoral es el mejor, es porque cuando los partidos se presentan a unas elecciones y vienen en la campaña diciendo que van a hacer tal cosa o que vienen a hacer tal otra cosa y en cuanto cogen el gobierno hacen todo lo contrario de lo que han hecho, y eso nos lo demostró el Partido Socialista en el gobierno de Zapatero y antes también, y eso nos lo ha demostrado de una forma muy tajante Mariano Rajoy con su último gobierno. Cuando eso los partidos lo hacen, eso significa que no están haciendo política, o sea, no están haciendo política demócrata. Lo que están haciendo es engañar a la gente respecto a su beneficio propio o al beneficio de aquellos poderes que no vemos. Pues nosotros decimos que no, que nosotros nos presentamos a unas elecciones con un programa electoral, con un discurso que a la gente le gustó y que la gente lo apoyaba, y que esos 5 millones de votos que hemos tenido no los vamos a decepcionar. Por tanto, decidimos que sí, que nos sentamos en una mesa de negociación para hacer un gobierno del cambio, en este caso con el Partido Socialista y la fuerza de izquierda, como Izquierda Unida o Compromís. Estamos de acuerdo a hacer un gobierno así, que sí que es posible, sí que es real hacerlo, pero si hay que ceder, se cede. Siempre se cede sin darle la vuelta a nuestro programa electoral. Es decir, lo que no vamos a cederlo todo. Vamos a ceder si esto lo íbamos a hacer en una fase, pues lo vamos a hacer en una fase y media. Si hay que ceder, se cede, y vamos a ceder. Pero lo que no vamos a hacer es engañar a nuestra gente. No vamos a engañar a la gente que está sacando
tampoco a la gente que no está en Podemos, pero que nos votaron o que creyeron en algún momento en nosotros. Pues ahora Montoro viene explicando su programa económico y lo primero que hace dentro de esa campaña electoral que está haciendo es hacer lo que nos tiene acostumbrados ya a hacer, que es como una marca personal del Partido Popular, y es presentar mediante una carta un ultimátum. Lo hizo con los pensionistas retornados, lo ha hecho con los estudiantes de las becas, con los estudiantes con las becas que tuvieron que devolver, y lo está haciendo ahora también con las comunidades autónomas. Te presenten un ultimátum que en tantos días tienes que dejar de hacer gastos, y tienes que hacer más recortes. Pues con ese ultimátum se presenta, es decir, se queda callado, lo hace todo desde atrás, pero a la vez está preparando el terreno para lo que pueda venir. El Partido Popular viene diciendo que ha sido los que mejor han gestionado todo. Con ese ejemplo de la forma de actuar del Partido Popular, de las cartas, bueno, más o menos bien gestionado no estaba. Dice que tienen experiencia, con muy buen talante, hablando muy bien, ¿no? Todos muy rectos, que gestionan muy bien, que ellos son expertos en la gestión. Pero claro, no te dicen que nos están sacando de la crisis y que cada vez hay menos parados. Y eso la gente que está ya muy desesperada de tantos años de crisis se lo empieza a creer. Pero lo que no dice el Partido Popular nunca es que realmente sí que han destruido empleo, que cuando el 20 de diciembre había más desempleados que cuando se presentaron a las elecciones en 2011. No dice que los empleos son cada vez más precarios, que un empleo se ha partido en dos, es decir, que han favorecido las jornadas parciales, que han favorecido los contratos temporales, que tenemos más contratos temporales. Eso no lo quiere decir porque no le interesa, simplemente dice que si en un puesto de trabajo ahora trabajan dos, pues bueno, al final se reduce el desempleo. Cosa que tampoco ha conseguido del todo, pero bueno. No dice que la deuda pública ha subido y que estamos alrededor del 90%, bueno, del 100% casi, ¿no? Del 99% de nuestro Producto Interior Bruto, que es lo que el dinero que tiene el país, es decir, lo que ha producido el país, lo debemos en deuda, y antes estaba mucho más bajo. Es decir, no dice una serie de cosas que viene a responder a su mala gestión, y se queda como los aladíes de todo eso. Pues bien, nosotros lo que les decimos es que sí que es posible hacer economía de otra forma, que no vamos a engañar a la gente, que esa forma de hacer política y esa forma de hacer economía nueva la están demostrando nuestros ayuntamientos del cambio, que nuestros ayuntamientos del cambio además están demostrando que un gobierno progresista se puede hacer, que la comunidad valenciana no ha salido ardiendo, todo lo contrario, que eso es lo que nosotros queremos para el gobierno del país. Si no podemos gobernar nosotros solos, ese es el tipo de gobierno que queremos, y que nosotros sí que estamos dispuestos a seguir para adelante. Pero lo que no estamos dispuestos a seguir para adelante es favoreciendo un gobierno retrógrada del Partido Socialista, con ciudadanos, teniendo ciudadanos el mismo programa económico que el Partido Popular, porque de hecho lo copió de las FAES, literal, lo copió de las FAES, con los mismos economistas que el Partido Popular o que venían del Partido Popular. Lo que no vamos a hacer es apoyar un gobierno que todo lo económico va a estar para ciudadanos y lo social para nosotros, no es por nada, sino porque si no hay ingresos no se puede poner en marcha lo social, y eso es de cajón. Sería como dejarnos con impotencia todo el tiempo, y lo que no vamos a hacer tampoco es apoyar a una posible coalición que no se pone de acuerdo para hacer un documento, que se contradicen constantemente, que si ahora queremos diputaciones, que si ahora no, que si vamos a derogar la reforma laboral, ahora viene Ciudadanos diciendo que no vamos a derogarla, que solamente vamos a cambiar algunas cosas, y que sobre todo no vamos a apoyar a un gobierno así, o a una coalición así, cuando ellos mismos están demostrando ahora en sede parlamentaria que ese tipo de coalición es un fracaso, porque nunca han querido hacerla. Como por ejemplo teniendo en el pacto que van a derogar la LOMCE, que van a paralizar la LOMCE, y que en sede parlamentaria todo el mundo, una parte vota a favor de la paralización de la LOMCE, y que sin embargo Ciudadanos se abstiene. Pues no la tienen en sus acuerdos de gobierno.
no vamos a apoyar a un gobierno así. Lo que sí es posible es que, tal como se vio en sede parlamentaria, si Podemos y el Partido Socialista tienen las mismas ideas, si Izquierda Unida tiene las mismas ideas, si Compromís tiene las mismas ideas y podemos sacar adelante un gobierno progresista, como se demostró con la votación de la paralización de la LOMCE, pues entonces sí. Ahora veremos quién ha tenido o no esa voluntad de gobierno. Nosotros lo hemos puesto todo ahí, lo vamos a seguir poniendo, no nos vamos a levantar de esa mesa mientras sea posible. Ahora que sean ellos los que decidan si siguen cogiendo la misma ficha del puzzle y seguir encajándola en el mismo sitio que no encaja, o si quieren coger otra. Una cosa nada más, le voy a pedir a Isabel que hable de la consulta. Y no te importa. No, muy brevemente. No me comí mi tiempo, me voy a comer también. Yo creo que la consulta es importante porque todo esto que he dicho es una cosa que hemos pensado entre todos y que hemos pensado además porque es lo que se viene diciendo en la gente. Es verdad que no todo el mundo piensa igual. Hay gente que cree que sí, que en determinado momento facilitaría un gobierno de estas características, ¿no? El Partido Socialista con Ciudadanos. Hay diferentes posturas. Nuestros votantes y nuestros militantes o la gente que está en los círculos o que en una campaña electoral se activa no son la misma siempre, no tienen las mismas ideas siempre. Nosotros somos un partido que además pues venimos todos de muchos sitios diferentes y en esa identidad tiene que estar también el respeto, y tiene que estar el respeto en la forma en la que hablamos, en la forma en la que convivimos juntos, y tiene que estar también ese respeto en la forma en la que tomamos decisiones. Pues bien, si hay diferentes... si la población en sí tiene diferentes formas de verlo, es decir, amigas de mi madre a mí sí me dicen bueno, pues, o a lo mejor me encuentro gente en la calle, algunas veces me he encontrado gente en la calle que me ha dicho, bueno, pues a lo mejor tenéis que absteneros. Pues bien, yo creo que no, y hay gente que cree que no, pero tenemos que preguntarlo, ¿no? Tiene que ser. ¿Cuántas veces hemos dicho con el 15M, yo lo decía, cuántas veces hemos dicho con el 15M que si nos hubiesen preguntado a la gente qué modelo económico queríamos, o qué tipo de recortes queríamos, o dónde queríamos o dónde estábamos dispuestos a recortar y dónde no, cuántas veces hemos dicho que entonces la situación de España hubiese cambiado, no estaríamos en la misma situación y además no hubiésemos estado tan enfadados hasta el punto de dormir muchos días en la calle. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Muchas. Pues bien, si nosotros nacimos de esa cultura, pongamos esa cultura también en marcha. Preguntemos a la gente qué es lo que quiere. Y además que esta pregunta no sea un referéndum, no se trata de hacer un referéndum. No se trata de decir, como hizo el Partido Socialista, o como incluso hemos hecho nosotros otras veces, esta es la propuesta, ¿sí o no? Y que todo el mundo diga sí o no. No, se trata de, en este caso, de poner dos preguntas sobre la mesa. ¿Quieres de alguna forma facilitar ese gobierno, ya sea entrando, ya sea quedándote fuera pero absteniéndote? ¿Sí o no? Y en ese caso, sea lo que sea la pregunta, ¿estás dispuesto a seguir adelante con la idea del gobierno de la Valenciana? ¿Sí o no? De lo que salga de ahí nosotros lo asumiremos, porque va a ser una consulta vinculante, que es a lo que veníamos también, ¿no? Si estamos diciendo que las ILP, que los referéndums y tal, desde los gobiernos, desde el Congreso de los Diputados y desde el gobierno, desde la Moncloa, se tienen que poner en marcha y que tiene que ser eso vinculante, pues hagamos nosotros también esa democracia internamente. Hagamos consultas vinculantes, pero que esa consulta vinculante además no sea de un día para otro, sino que como ahora tenga una semana. Nosotros ya todo el mundo hemos hablado sobre qué puede pasar, si va a haber elecciones o no. Pues bien, que haya una semana en la que los círculos hablen, en la que los círculos decidan. Mi círculo, por ejemplo, este lunes va a llamar a la gente a las que tienen, como no tenemos los censos, pues toda la gente que tiene el correo electrónico
va a avisarlas para que vaya a hablar sobre la investidura, luego después harán una fichecita, tal, una comida, pues que se hable sobre la investidura, de forma que del debate salga la votación y no de la votación referéndum. Es decir, haya debate primero, que todo el mundo pensemos conjuntamente y que después votemos. Y lo que vote la gente será lo que nosotros llevemos a cabo dentro de la institución. Yo creo que es como hay que hacerlo y creo que es interesante que si realmente vamos a cambiar el modelo organizativo para pasar al desborde, para pasar a ser mucho más democráticos y para pasar a la participación, pues que empecemos con la propuesta del gobierno. Vale, yo para no comerme mucho más tiempo, pero me interesa además un poco que vosotros planteéis ahora vuestras posiciones ante estas cosas, sí quiero centrarme y solamente en el tema de la consulta. Obviamente estoy a favor de la consulta, que menos cuando llevamos pidiendo que se nos pregunten constantemente muchas cosas de las que no se nos han preguntado, obviamente estoy a favor de la consulta. Me parece que no quedaba otra, tienen que preguntarnos sí o sí. Sí que es verdad que ya tengo voy a meter a lo mejor algún punto divergente en tanto a cuánto se ha hecho la consulta y a las preguntas que se han hecho en la consulta. Yo creo que en esas dos preguntas a mí me falta una tercera. A mí me falta una tercera que fuese, que seguramente no es mayoritaria en Podemos, pero sí que hay mucha gente que sería ningún gobierno de ninguna forma con el PSOE. Yo creo que esa pregunta tenía que haber estado también ahí. Ya digo que no es mayoritaria seguramente, pero yo tengo conversación con mucha gente y sí conozco mucha gente que estaría por votar esa tercera pregunta. Ningún gobierno en ningún momento con el PSOE, porque tenemos experiencias varias, tanto en Andalucía como en muchos sitios, de qué supone entrar en un gobierno con el PSOE y qué supone que un gobierno con el PSOE sea o no sea un gobierno que rompa, de ruptura, que sea un gobierno capaz de parar a la troika, que sea un gobierno realmente capaz de no hacer más recortes. Esas dudas están ahí porque la realidad es esa, que no las han hecho durante todo este tiempo. Ha sido un partido más del sistema que han provocado la situación en la que estamos hoy día. Por lo que para mí, la pregunta, esa consulta, faltaría esa tercera pata para que fuese una consulta mucho más abierta a esa variedad y esa amplitud de la que hablábamos, que nos enriquece además como partido, como movimiento, como herramienta y como muchas otras cosas. Sí que obviamente creo que la base de nuestra fuerza en esta consulta además, y para además esa tercera pata del no a PSOE en ningún momento, es el programa. Si nosotros tenemos un programa que consideramos que es el programa que hemos hecho o preguntándole a los colectivos, a los movimientos sociales, a la gente, negociar ahora con ese programa, un programa de mínimos para acercarnos a un gobierno, obviamente con PSOE y Ciudadanos nunca, pero incluso con PSOE va a llevarnos a un programa muy de mínimos. Y sabemos además el riesgo que tiene eso del programa de mínimos. Si tú sacas un programa de mínimos, al día siguiente tenemos, por un lado, el conflicto con los que vamos a tener con mínimo máximo con el IBEX y con el sistema, pero también vamos a tener conflicto con los movimientos sociales que nos han pedido un montón de cosas que en el programa de mínimos no van a estar. Entonces para mí es muy importante sacar eso a debate realmente, porque una de las cosas que en la consulta se están planteando y que yo creo que también rompe un poco con esto de nosotros tenemos que ser programa, es que la consulta es un poco quién gobierna. ¿Gobierna uno o gobiernan los otros? Y nosotros apoyamos un gobierno o apoyamos otro o nos abstenemos para que haya un gobierno o para que haya otro. Para mí realmente la pregunta tendría que ser ¿cómo se gobierna? Ahí me remito otra vez al programa. ¿Para qué se gobierna? ¿Y para quién se gobierna? El quién gobierne o no, si nosotros tenemos claro cómo, para quién y para qué, yo creo que nos posicionaría de una manera como muy cierta en muchas cosas. Ahora abrimos el turno de preguntas, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría dejar un poco esta idea en el debate, ¿no? Yo tengo muy claro que cuando planteamos el para quién se gobierna, nosotros en nuestros inicios hablábamos de gobiernos para la mayoría, para los de abajo, para los que están sufriendo estos recortes, para quien está sufriendo todos los problemas en vivienda, para quien no tiene dinero para pagar sus recibos de luz o de agua. Creo que esa pregunta estaría, o sea, esa respuesta, yo creo que casi todos suscribiríamos eso, ¿no? Gobernamos para las mayorías y gobernamos para esa gente que hablábamos en el eje
en su inicio de arriba abajo para la gente de abajo. ¿Para qué se gobierna? Creo que está muy claro también que se gobierna para parar los recortes, para parar los desahucios, para que la gente tenga una soberanía alimentaria en condiciones, para plantearnos otro modelo de vida y de sistema, con lo que si nosotros realmente nos creemos todo esto, estamos hablando de un cambio de verdad de sistema. Desde mi punto de vista tenemos que ser un poco más atrevidos y un poco más arriesgados. Yo creo que la política es para eso. La política que hemos tenido hasta ahora no es una política ni de valientes, ni de honrados. Ha sido una política de gente por y para el sistema, para que se sigan enriqueciendo y beneficiando del sistema el IBEX 35, las grandes empresas y las grandes fortunas, y nosotros y nosotras creo que hemos venido aquí precisamente para que eso cambie. Si queremos ser motor de cambio, tenemos que tenerlo muy claro en esta consulta y en las posibles nuevas elecciones que nos vienen en unos poquitos meses. Yo dejo ahí abierto un poco el debate, ¿vale? Y ahora tomamos turno de palabra. A ver, sobre el tema, bueno, yo parto de 3 puntos comparto plenamente lo que acaba de decir Jorge, que yo creo en un gobierno de la gente y para la gente. Luego, que a mí personalmente, por cómo digo normalmente las cosas y por cómo soy de transparente, primero porque no se me va la vida en esto. Es decir, yo tengo cubierta mis necesidades básicas. Hay gente que, bueno, si no está aquí, a lo mejor está al día siguiente en la lista del paro. Yo no tengo ese problema. Por lo tanto, con el compromiso que tengo, soy funcionario, con el compromiso que tengo con este proyecto y con las comisiones del proyecto de Podemos, pues creo que trato de hacer lo posible para cumplir con las expectativas de la gente, para cumplir con el compromiso de la gente, ¿vale? Y sobre el tema de la consulta se ha hablado mucho. Yo aplaudo la consulta, pero creo que es mejorable la forma como se ha hecho, como se hicieron las primarias antes de las generales, que bueno, desde julio a diciembre había meses para discutir muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que ni los tiempos ni la metodología. No digo nada porque se ha dicho muchas cosas, muchos compañeros y compañeras en los que coincido. Sobre el cambio del modelo de organización. A ver, Mica, yo creo que es fruto de la reflexión, es fruto de la demanda, porque ya hubo un momento en Vista Alegre en el que hubo esta discusión, y esa discusión no ha desaparecido. Pero también es fruto de la presión de las bases. Pero es que las bases estamos para eso. O sea, las bases no estamos solo para que nos den una directriz y la asumamos y ya está. Acabo de leer hace unos minutos los puntos básicos de los estatutos de esta organización. Empoderamiento, debate crítico, democracia. O sea, aquí lo que se ha hecho, había una presión en Galicia, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en el País Vasco y en Andalucía. Y eso lleva a replantear muchas cosas. Pero es que acostumbrémonos a ser críticos, a debatir y a exigir y a reclamar si queremos ser distintos de otras organizaciones. Ahora, si decimos a todos si gana, es probable, puede darse la circunstancia de que acabemos siendo los mismos, las mismas organizaciones que ya existen, ¿no? Y eso está relacionado con la estrategia. Yo, vaticino de que esto va a acabar, y es lógico, y sería lo sensato en una asamblea, llegado el tiempo y pasado lo que va a pasar en estos 2 o 3 meses de adelante. Y sobre el tema del andalucismo, se vio los resultados electorales, donde hubo discursos regionalistas, acabó habiendo mejores resultados. Pero es que es normal que la gente se identifique con sus territorios, como te identificas con tu familia, con tu barrio, con tu ciudad, es normal. Si no incorporamos aquellos elementos que son próximos a la gente a la que pretendemos representar, evidentemente estamos perdidos, porque la gente nos ve como una marca que habla aquí igual que en Francia o que en Alemania. Todos tenemos nuestros idiomas diferentes, ¿no? Y con esto acabo, el tercer tema nos lleva al tema de cómo fue el proceso de primaria que generó la desafección que generó en la provincia de Córdoba cuando ocurrió lo de las generales. El PSOE y Izquierda Unida ya han vivido esta movida
el fenómeno del culerismo, ¿no? No sé si recordáis cuando vino Moratino a Córdoba, se armó una en el PSOE, no era la primera vez, del PSOE cordobés, por poco se rompe y se destruye toda la estructura. En el Partido Comunista y en Izquierda Unida también ha pasado lo mismo aquí, o sea que no es nada nuevo. El problema es un problema de raíz, José Manuel, el problema es un problema de raíz, que es actuar contra natura de lo que dice que es Podemos, que es el nombramiento de dedazos, ¿Recordáis el debate del número 3 de Sevilla? Bueno, ¿y esto a qué viene? ¿Y a quién se le ha consultado? ¿Y en qué primaria ha participado este hombre? ¿Y a quién representa? Bueno, y hubo un montón de problemas en muchísimos sitios, ¿no? Que lo que es contra natura de Podemos es pretender meter a los tuyos para tener el control de organización bajo tu brazo, ¿no? Eso es contra natura. Eso es vieja política. Eso es lo que ha hecho el PSOE y Izquierda Unida muchas veces. Eso es lo que nosotros no nos podemos permitir hacer. Eso es lo que debe llevarnos a una reflexión de enmendar los errores de manera constructiva, de manera democrática y de manera positiva y comprometida con un proyecto político e ideológico en el que tenemos una gran responsabilidad histórica y en el que una gran parte de la ciudadanía española ha depositado su confianza. No podemos permitirnos decepcionar a la ciudadanía si realmente queremos conseguir que este país se enmende en todos los problemas que nos han venido demostrando y provocando los partidos políticos que había hasta entonces. Y tenemos que actuar de manera tajante, de manera consecuente. Claro, cuando 13 diputados de un grupo parlamentario firman un manifiesto con todos los secretarios generales y portavoces de todos los círculos y consejos ciudadanos de una provincia entera en favor de una circunstancia, o sobre todo para evitar otra, uno tiene que ser responsable. O sea, si se han cometido errores, que se enmenden. Entre tanto, ¿qué va a pasar? No lo sé. A ver, yo te digo, muy concretamente, aquí hay 2 personas trabajando en una oficina parlamentaria. El PSOE tiene 200 o 300, aparte de sus cargos institucionales. Aunque fueran 4, no llegamos a mucho. Pero además de esas 2 personas, a tiempo parcial, es decir, estamos hablando de un recurso humano para la provincia. No sé qué tendrá Marta, pero no hay diálogo ni hay comunicación. Por la raíz del problema, yo nunca hubiera estado en la posición de ello. Sensatamente, por valores, por honradamente, lo digo. Y si va a haber unas elecciones, porque la va a haber, espero que haya unas primarias que se enmiende este problema. Y bueno, es que en Podemos importa mucho la forma, porque tratamos de no ser amorales como en otras organizaciones políticas. Tratamos de tener valores y de ser morales. Y si pasa, la pregunta que tú planteabas, ¿pasa esto en otra oficina? Sí pasa en otra oficina, porque 6 de los 10 diputados que representan 7 provincias son de Sevilla. 6 de los 10 diputados que representan a 7 provincias, en Jaén no hubo, son de Sevilla. Entonces, aprendamos de los errores. Si todos apostamos por un proyecto, si apostamos por un proyecto de verdad, si somos comprometidos con ese proyecto y si somos responsables y comprometidos con la ciudadanía, cumplamos con nuestras promesas también. ¿Por el principio? No, creo que voy a empezar por el final. Creo que voy a empezar por el tema de las primarias. Yo soy de Sevilla, yo soy una de las personas que se presentó por otra provincia. Es verdad que a la hora de presentarme por otra provincia, yo le pregunté a los compañeros de allí si estaban de acuerdo con que me presentase por Huelva. Y me dijeron que sí, entonces me presenté por Huelva. Hay cosas que, bueno, la prensa se dedicó a hacer el que yo no fuese de Huelva un problema muy gordo,
y de hecho llegaron a decir que yo no sabía situar Huelva en el mapa de España, ¿vale? Como sabréis, una verdadera gilipollez, puesto que soy vecina de Huelva. Bien, es cierto que cuando lo pregunté, yo les preguntaba a los compañeros si creían que yo podía defender primero los intereses de todos los españoles, primero los intereses de todos los andaluces, segundo los intereses de todos los españoles y tercero los intereses de la gente de Huelva. Si creían que yo iba a ser capaz de hacer eso. Ellos me dijeron que no tenían ninguna duda. Es verdad que la tesitura de Huelva no fue la misma que la de aquí, porque allí de la misma lista solamente me presentaba yo, etcétera. Bueno, fueron bastante diversas. De hecho era otra persona, pero al final se cambió y fui yo. Bueno, hubo otras tesituras. También es cierto que la campaña en mi caso fue distinta también. Y es que yo me di cuenta de que la campaña empezaba a ser de parte y decidí que la campaña tenía que ser de todos, ¿vale? Que una diputada no puede ser una diputada de una gente y de otra no, sino que tiene que ser una diputada de todo el mundo, un diputado. Y de todo el mundo significa, ya os lo digo, desde dentro de toda la diversidad que somos nosotros, que seamos diputados de toda esa diversidad, como de una provincia, que seas diputada de la provincia, pero que también seas diputada de otras provincias y que también seas diputada fuera de tu comunidad autónoma, que defienda los intereses de todas las personas y en todos los ámbitos. Bien, pues dentro de esto, no sé si conocéis qué es lo que le pasa a Huelva, ¿no? El contexto de Huelva. Yo sí me he dedicado a estudiar, bueno, yo supongo que otros compañeros también, me he dedicado a estudiar mucho cuáles son los principales problemas. De hecho, desde que terminó la campaña, uno de mis mayores empeños, aparte de cargarme la reforma laboral, las dos, el segundo empeño era elaborar un plan de trabajo, pero que fuese lo más abierto posible, un plan de trabajo para la provincia. Y comencé a reunirme con las organizaciones sindicales, todavía hay algunas que me faltan, pero me reuní con comisiones obreras, con la CGT, con la UGT, con CESIF, me he ido reuniendo y todavía me faltan algunas más. Tengo un proceso de reunirme con la Universidad de Huelva dentro de 2 semanas, y me he reunido también con otros colectivos, con los colectivos de empresarios también. Me reuní con la Cámara de Comercio, tengo en espera que me den la fecha con la FOE. Me voy a reunir con la con la Mesa de las Infraestructuras de Huelva, que es una mesa que está convocada por muchos colectivos. Es decir, creo que además en el caso de Huelva es muy sangrante el cómo se trata, porque se trata como provincia occidental. Ya sabemos la diferencia entre el occidente y el oriente en Andalucía, como provincia occidental, pero el occidente la tiene olvidada, ¿vale? Una situación muy peculiar. Dentro de toda esta reflexión, además, me he dado cuenta de una cosa, y es que yo la mayoría del tiempo que paso lo paso bien en Madrid o bien en Huelva. O sea, yo voy a Huelva entre 1 y 2 veces por semana, y el hecho de tener que pasar por Bormujo, que es donde vive mi madre, me quita mucho tiempo para trabajar en el ordenador y para trabajar en la calle también, para ver las cosas, para estar más cercana de la gente, pues me quita mucho tiempo. Entonces, bueno, una de las cosas que me estoy planteando también es que si esto sigue, es decir, si en el caso de que no haya unas nuevas elecciones, o en el caso en que haya unas nuevas elecciones y la gente de Huelva decida que bueno, que está bien que siga allí, que estoy haciendo un buen trabajo, o que me quiere dar una segunda oportunidad y por lo que fuese volviese a salir, pues yo creo que bajo mi punto de vista, y porque yo tampoco, o sea, esto también tiene una segunda cosa, y es mi vida personal. Yo no tengo cargas familiares, no tengo pareja, es decir, vivo con mi madre. Es decir, yo me puedo permitir de una forma en la que no incido en la vida de nadie directamente, en la vida personal de nadie, el irme a otra provincia a vivir. Y por tanto estar en los dos lugares
donde mayoritariamente baso mi trabajo y donde paso la mayor parte del tiempo, porque al fin y al cabo yo a la casa de mi madre a lo que voy es pues a estar con ella y a descansar. Cuando el día, después de un montón de tiempo, el día que tengo un día para dormir, pues es básicamente para lo que estoy en casa. Yo creo que es verdad que a todos nos duele un poco y lo que dice David, ¿no? Que de fuera de Huelva, o sea, de fuera de nuestras provincias seamos muchos, es decir, que muchos sevillanos estemos en diferentes... en diferentes lugares, sí, ¿verdad? que estemos en diferentes lugares. Yo entiendo que eso es una parte de la identidad que nos duele y entiendo que no solamente es una parte de la identidad, sino que Andalucía tiene muchas necesidades y cada provincia es un mundo y cada provincia tiene necesidades explícitas y distintas de las que tiene otras, y creo que ahí nos toca poner todo el mundo el esfuerzo, y sea el tema que sea. Yo, por ejemplo, las iniciativas que puedo llevar a la comisión son de empleo, pero quizás le puedo llevar al compañero otras propuestas de otras cosas ya medio laboral, para que las termine de hacer o para que simplemente las presente porque es el lugar donde las puede presentar. Esa es una de las cosas que estoy haciendo, y de hecho la propuesta del plan de trabajo que estoy haciendo es primero consultar todas las organizaciones. También tengo colectivos sociales con los que estamos pendientes también de reunirnos. Me he reunido con todos los secretarios generales también que hay en Huelva. Bueno, me faltan dos, uno que iba a ser este viernes y al final se tuvo que retrasar porque no podía, y el otro que también iba a ser este viernes y también se tuvo que retrasar porque no podía, y vamos a intentar hacerlo la semana que viene. Creo que bueno, que ahí está el que seamos todos capaces de trabajar conjuntamente y que no seamos sinceros, que cuando tanto las cosas van bien como las cosas van mal, porque seamos sinceros y seamos constructivos en ese sentido, ¿no? De decir, no, oye, pues no es la forma y quizás, pues venga, si estás, vamos a trabajar conjuntamente y vamos a hacerlo de otra forma. Respecto a las oficinas parlamentarias, yo no tengo oficina parlamentaria. En realidad no la tiene nadie, es decir, ninguno tenemos recursos para contratar a nadie en nuestro municipio ni para pagar una sede, o por lo menos que yo sepa. Y no, vamos, es así, porque de hecho yo lo he pedido y no ha sido posible, pero sí que trabajamos conjuntamente el parlamentario andaluz y yo, es decir, nosotros desde el principio, yo he aprendido mucho con Jesús Romero, que es el parlamentario andaluz de Huelva. He aprendido muchísimo, me llevo muy bien con él y aparte de que nos llevemos bien o no, nosotros hemos decidido que tenemos que hacer trabajo conjunto, que no tiene ningún tipo de sentido que dos personas que están en la misma provincia y que van a hacer cosas también con la provincia y que están en dos ámbitos distintos, pero que se casan mucho a la vez, pues trabajen en cosas distintas y cada uno a su bola. Por ejemplo, con el tema de medio ambiente, pues los dos estamos haciendo la misma rueda de prensa conjunta, iniciativas que llevamos conjuntos, con los temas de los yacimientos también hemos ido a reuniones con la universidad los dos juntos, es decir, nos intercambiamos información. Los actos, por ejemplo, el sábado que viene tenemos un acto y vamos a hacerlo juntos, lo que pasa es que el curso está aquí, me lo robáis. y bueno, yo creo que a lo mejor es verdad que yo por esa parte siento la parte de culpa de que entiendo que bueno, que la identidad también tiene mucho ahí, o sea, esa parte de la identidad que es la parte más emocional también, ¿no? Pues que duele el hecho de que haya una persona de otra provincia que se presente por tu provincia, pero creo que también si somos capaces de trabajar entre todos y de trabajar de forma, no sé cómo decirlo, no hay formas mejores y peores, sino de una forma en la que todo el mundo se encuentre más o menos a gusto, pues seremos capaces de por lo menos ir sobrepasando algunas barreras. A mí nadie me va a quitar que sea el Golmujo, pero sí a lo mejor me puedo ir sobrepasando algunas barreras. Respecto a la consulta, es verdad que las preguntas son muy básicas, ¿no? ¿Estás de acuerdo con un gobierno Ciudadanos-PSOE? ¿Estás de acuerdo con sí o no? ¿Y estás de acuerdo con el tipo de gobierno de la Valenciana? Sí o no.
Respecto a que las respuestas puedan ser sí o no, o abstención, o no sabe, no contesta, yo creo que eso nos deja a los diputados una capacidad de elección que a la hora de lanzar la consulta, la idea es que no tengamos nosotros esa capacidad de elección. ¿Me explico? Si mucha gente contestase en abstención o no sabe, no contesta, al final nos estaría dejando a nosotros la potestad de elegir nosotros. Y creo que esa no debería ser la idea de todo esto. Creo que la idea debería ser que todo el mundo que vaya a votar decida si sí o si no a cada cosa. Y luego después también requiere un proceso, no es por nada, sino porque, primero porque creo que tiene que ser así, que tiene que ser la gente la que lo decida. Segundo porque de ahí también se tiene que abrir un proceso de debate, que si no estamos seguros de qué es lo que significa cada pregunta, o no de qué significa, sino de por dónde va cada pregunta, o qué tipo de consecuencias va a tener, que seamos capaces de volcarlo aquí. Es decir, que entre todos seamos capaces de hablarlo, que entre todos seamos capaces de llegar a conclusiones y debatir sobre eso. Y por tanto que después podamos darle un mandato claro a los diputados que están ahí de qué es lo que tienen que hacer, si sí o si no tienen que hacer cada cosa. Creo que eso es lo que debería pasar. Además, imaginaos, ¿no? Un ejemplo muy tonto. Imaginaos que viene la prensa y nos preguntan, oye, ¿usted quiere un gobierno se va a abstener en un gobierno con PSOE y Ciudadanos? Y decimos nosotros, no sé, no tendría mucho sentido. Es decir, nosotros también tendríamos que decir si sí o si no, aunque con matices, siempre se pueden matizar las cosas, pero tendríamos que decir si sí o si no. Y el que digamos si sí o si no tiene que ser decidido por toda la gente. No creo que si mucha gente se abstiene no creo que lo ideal fuese que mucha gente se abstuviese y nosotros por tanto tuviésemos esa potestad de responder si sí o si no queremos hacer cada una de las dos tesituras que plantean las preguntas. No sé si me da tiempo a muchas más cosas o si he respondido así respecto a lo de si nos hemos quemado o no de presentar tantas propuestas. Y termino con esto, y si luego después se ha quedado cositas en el tintero, pues hablamos en la comida, ¿vale? Que hay hambre. Respecto a si nos hemos quemado o no con tantas propuestas de gobierno, yo creo que no. O sea, que fundamentalmente hemos hecho dos propuestas de gobierno. Una que venían a dar el primer paso, es decir, la primera fuerza no se decide a dar ningún paso porque tiene miedo a salir fracasada y por tanto que en el imaginario colectivo esté la idea de que no son una fuerza de gobierno o que no es una fuerza estable o que ya está debilitada. En el caso de la segunda, pues decía que bueno, que quizás, pero que no, que tal. Y yo creo que nosotros fuimos los responsables de dar el paso, o sea, fuimos responsables al dar el paso y decir, nosotros sí que tenemos una idea de lo que podría pasar, nosotros sí que tenemos una idea de lo que podría ser un gobierno del cambio, tenemos una idea de lo que podría ser un gobierno de progreso, y ya que la primera fuerza política no se quiere presentar, nosotros le vamos a pedir a la segunda fuerza política que se presente y les vamos a decir además que tienen nuestro apoyo si hacemos un gobierno conjunto, y estas son las primeras propuestas. Aquello no salió y por tanto después de intentonas varias del PSOE con Ciudadanos hemos decidido sacar una segunda propuesta, ya que además todos los medios y mucha gente estaba diciendo, para echarnos a nosotros la culpa de unas posibles nuevas elecciones, estaba diciendo que es que nosotros no queríamos ceder, que nos habíamos encajonado, que no queríamos hablar con... pues bueno, la respuesta ha sido sí, que queremos hablar, claro que sí. De hecho no nos levantamos de la mesa hasta que nos enteramos de que el PSOE por un lado estaba hablando con nosotros, pero por otro lado estaba acordando con él y además lo acordó. Hasta ese momento no nos levantamos de la mesa, lo intentamos hasta el final. Y ahora que llega un nuevo momento también lo vamos a intentar hasta el final. Y es tanto lo que vamos a intentar que si aquella propuesta no les convencía, cedemos. Y cedemos diciendo que Pablo Iglesias ya no se presenta como vicepresidente, que si él es el problema, él se aparta, y todo para que haya un gobierno, que hay otra gente que está muy preparada y que podría formar parte de ese gobierno,
y además se presenta diciendo si además las propuestas que os hemos pasado no os gustan, estamos dispuestos a escucharos e incluso a ceder un poco en las propuestas siempre y cuando no incumplamos con el programa en el que nosotros nos presentamos. Yo creo que ha sido una estrategia inteligente, creo que es una forma de hacer nueva, creo que es una forma de hacer honesta además, y además creo que es más honesto el hecho de que él haya dicho si no es así yo no estoy de acuerdo, pero que elija a la gente, y si la gente decide que no se apoya a un gobierno PSOE y Ciudadanos, decide que sí a un o lo que sea, y por lo que sea hay nuevas elecciones, yo estoy dispuesta a darlo todo de nuevo, estoy dispuesto a seguir adelante, a intentar ganar este país de nuevo, y en caso de que perdamos, entiendo que quizás yo sí vuelva o sea un problema para estas formas de hacer o para conseguir un gobierno, y por tanto que lleve la iniciativa a otra persona dentro de Podemos. Yo creo que ha sido una forma súper honesta de hablar, súper honesta de plantear su postura o la postura que en realidad tenemos ahora mismo todos. De hecho, nadie se plantea ahora mismo abstenerse en un nuevo gobierno. Sí que es verdad que se ha dado el debate de, bueno, quizás si cambian las cosas a lo mejor nos tendríamos que abstener, y yo creo que en tanto en cuanto esas posibilidades están sobre la mesa, pues todo el mundo tenemos que responder a qué es lo que queremos, y creo que ha sido, o sea, es verdad que nos han quemado o que nos han intentado quemar, pero no nos han intentado quemar porque nosotros hayamos hecho cosas que nos quemen, sino porque los medios al fin y al cabo nos iban a quemar, hiciésemos lo que hiciésemos. Si nos hubiésemos quedado quietos también nos hubiesen dicho, no, es que vosotros entonces, y aparte gran parte de lo que los medios dicen de nosotros mal para quemarnos no es solamente el si favorecemos o no un pacto tal, sino el supuestas financiaciones irregulares que nunca, de Podemos, de 2008, cuando no existía, o que nunca se han dado, y las cuentas están en la página web. Entonces, fuese lo que fuese, siempre iban a intentar quemarnos. Yo creo que ahí hemos sido inteligentes a la hora de dar el paso. Creo que somos inteligentes a la hora de decir que la gente tiene que tener este debate en su círculo y con sus vecinos y con la gente que sea, para que a la hora de votar vote con razón, habiéndolo razonado y dándonos un mandato a los diputados. Y creo que también es sincero el hecho de que si tenemos que ir por lo que sea a nuevas elecciones, y en este caso yo creo que más culpa sería del Partido Socialista, que ya de hecho está contratando las cosas, los espacios comunicativos. Si tenemos que ir a nuevas elecciones, iremos con todas, y si no sale bien, pues entonces tendremos que rendir cuentas y por tanto tomar responsabilidad política, la responsabilidad política que haya que tomar. Va a puntualizar una cosa pequeña, David, y luego antes de irnos, ahora que ya se ve el vídeo, el ETR son 3 minutos, o lo guardamos para cuando volvamos. Disculpadme, que son 20 segundos. Simplemente quisiera, porque yo personalmente no lo he hecho al principio de esta sesión, pero quería agradecer muy especialmente a toda la gente de Montilla, al Círculo de Podemos de Montilla, a Rocío, a toda de Montilla, y también a Jorge Hidalgo como enlace territorial de organización de Podemos, por este encuentro, que haya muchos más y que sigamos creciendo y sigamos queriéndonos y construyendo proyectos.